Muy bienvenidos, estamos en vivo aquí desde La Nación Más, en vivo desde La Nación Com. Vamos a compartir con vos otra mañana de oxígeno, una mañana para tratar de trascender lo que estamos viviendo en términos de pandemia y tratar de darte información de las cuestiones que vienen, de la agenda de la que el mundo habla. Hoy, de aquí hasta las 13, vamos a hablar de Smart Data. Ya no es solo cuestión de Big Data, ni tampoco es cuestión de Data Mining, es cuestión de data inteligente para todos los rubros, desde las empresas más grandes hasta las más chicas. También nos vamos a meter en inteligencia artificial, vamos a ver cuán cercana está desde el periodismo hasta el fútbol, desde los emprendedores hasta las tendencias que vienen de la mano de Sonia Halfin. Pero para arrancar, voy a saludar a Roberto Alexander, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, José, por la invitación. Una mañana de hiperacción vamos a tener hoy. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Y vamos a contarles a ustedes quién es Roberto Alexander, así no los aburro yo con una presentación formal. Roberto Alexander, presidente y gerente general de IBM Argentina. Con más de 30 años de trayectoria en la compañía, hoy es responsable del negocio de Argentina, Uruguay y Paraguay de IBM. Ingresó como joven profesional y ocupó diversas posiciones de ventas y operaciones en el país, en América Latina y en los Estados Unidos. Roberto estudió sistemas en la Universidad de Buenos Aires, es presidente de AmCham y del Coloquio de IDEA 2020 y disfruta de hacer deportes al aire libre en familia. No me voy a quedar con lo de los deportes al aire libre, que es aspiracional en esta época, ¿no? Pero se puede, al aire libre. Ahora ya se puede. Al aire libre se puede. Pero vamos a arrancar por la inteligencia artificial. El rol de la inteligencia artificial. También se habla hace tiempo de cloud, de la nube como un concepto, pero poco de la transformación en los negocios. ¿Qué implica esto? A ver, José, yo creo que todo el tema de la inteligencia artificial, la nube, y te agregaría un factor que te voy a explicar por qué, que es la colaboración, para mí es clave en este momento que estamos viviendo, ¿no? En este contexto tan particular que estamos viviendo. De hecho, la pandemia para mí actuó como impulsor de la transformación, ¿no? Había cuestiones que quizás estaban ahí, pero no pegaban el salto o no tomaban una aceleración. No sé, se me pasa por la cabeza el comercio electrónico, la educación a distancia, el trabajo remoto, que se aceleraron de una manera que claramente no la teníamos prevista originalmente, ¿no? Con lo cual, yo creo que es un momento ideal para repensar organizaciones, ¿no? Para repensar propósitos e incluso estrategias de las organizaciones para adaptarse a esta nueva realidad. Y en esa nueva realidad, la tecnología juega un doble rol importantísimo, ¿no? Por un lado, en el sentido de las soluciones que te brinda. Vos hablabas recién, y vamos a hablar un poquito más de inteligencia artificial, pero a eso le agrego Internet de las Cosas, la nube, la seguridad, blockchain, un montón de tecnologías que hoy están disponibles justamente para agregar valor. Eso por un lado. Y después la tecnología como habilitador, ¿no? Y creo que ahí la nube, en ese caso, juega un rol primordial en lo que genera la nube, en lo que te permite la nube, en lo que democratiza la nube. Porque que claramente... La nube, en definitiva, para el que no viene del palo, implica que vos podés tener una escala impresionante de todos tus archivos, podés subir sin necesidad del detrás de escena histórico de las compañías tecnológicas. Exactamente. Hoy vamos a hablar más de los datos y la explosión también de los datos, pero la nube hoy, combinado con los estándares abiertos, lo que conocemos o se conoce como open source también, donde IBM obviamente sigue mucho esos estándares, claramente es un motor de la innovación con propósito. Y ahí me meto un poquito, para terminar esta parte, en lo que es la colaboración. Yo creo que hoy la innovación claramente no se hace en silos. No es que la hace IBM solo o la hace otro solo. Claramente es un tema de ecosistema, de colaborar, de trabajar, y acá cuando digo ecosistema y colaboración, pienso en empresas de distintas industrias, pienso en los emprendedores, pienso en las startups, pienso en la academia, las universidades, donde lo que tenemos que hacer es co-crear en conjunto soluciones. ¿Soluciones para qué? Para resolver problemas reales que hoy vivimos. Entonces, co-creando y generando soluciones,
Yo creo que el siguiente paso es cómo llevamos eso a una escala superior o generamos escala para que claramente más personas puedan hacer uso y aprovechar esas soluciones, ¿no? Bueno, Para es que resolver problemas reales. Hay un disparador concreto que tiene que ver también con la inteligencia artificial, ¿no? Digo, para que ustedes se den una idea, hoy cuando uno habla de una nota periodística, hay muchas que ya directamente tienen inteligencia artificial. Cuando hablas con la gente especializada en deportes, ya hay una especie de anticipación o modelos predictivos que permiten ver cómo viene tu oponente. La inteligencia artificial, que para muchos suena lejana, no es tan lejana. No es para nada lejana. Yo, a ver, te lo resumiría de esta forma. Los datos, que obviamente en la última década vivimos una explosión de datos. Yo lo defino los datos como el nuevo recurso natural, de alguna manera, ¿no? Entonces, los datos, de alguna manera, impulsan o se incorporan a la inteligencia artificial. ¿Qué hace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial le da valor a esos datos. Digamos, lo que vos decías recién, le da predictibilidad, le da pensamiento, le da alto consumo para digerir una gran cantidad de datos como las que hay hoy. Es importantísimo la inteligencia artificial. Y después la nube es el habilitador, es el que te termina democratizando un poco esos datos. Entonces, para justamente desarrollar el tema de inteligencia artificial, yo te diría un par de claves importantísimas, digamos, ¿no? Que necesitan las organizaciones, porque en definitiva, a lo que voy también es, yo creo que el que desarrolle la inteligencia artificial correctamente y a la siguiente escala es el que va a tener ventaja competitiva, ¿no? Y ahí es donde viene en el tema competitivo de las organizaciones. Y hay un par de claves importantísimas. Es, número uno, talento. Vos necesitas talento, porque para de hecho armar... es escaso, ¿no? En la parte de datos. Es escaso, y de ahí surgieron un montón de roles nuevos. Cuando hablamos de científicos de datos, por ejemplo, que está muy de moda hoy por hoy, justamente es específico para todo este rubro. Entonces, claramente, tenés el tema del talento como un pilar necesario. Tenés el tema de la infraestructura tecnológica. Vos necesitas tener la suficiente infraestructura para poder generar la escala, donde ahí juega la nube híbrida, tenés toda esa infraestructura. Y después viene todo el tema de los datos, ¿no? Y yo lo llamaría los buenos datos. Entonces, ahí viene el gran tema de hoy. Hoy la posibilidad de recopilar y tomar datos es monumental, ¿no? Hoy accedes a datos estructurados, datos no estructurados, imágenes. Tenés la posibilidad de capturar y recopilar datos que no la teníamos antes, o hace unos años no la teníamos. Entonces, claramente hoy, eso llevado a la inteligencia de la inteligencia artificial, bueno, es cómo utilizar mejor toda esa información de manera competitiva. Y en la última parte de o dos partes más de este pilar clave, es claramente la inteligencia artificial la tenés que planificar. Nosotros, como lo vemos en IBM, no es que la inteligencia artificial reemplaza al humano, la inteligencia artificial complementa y aumenta, digamos, en ese sentido. Entonces hay que hacer una planificación, hay que trabajar para que la inteligencia artificial te ayude a automatizar, a trabajar sobre procesos que también son muy repetitivos, para que también el humano tome tareas de más valor, digamos, que en definitiva también alimentan la inteligencia artificial. Te cambia el foco. Exactamente. Y un dato que no me quiero olvidar, que en esta nueva coyuntura es importantísimo, es el tema seguridad. Porque hoy, con la disponibilidad de los datos, la importancia de cómo manejamos los datos, el mundo remoto, el mundo virtual en el que estamos viviendo, claramente necesitamos organizaciones ciberresilientes. Y ahí viene otro aspecto. Hablabas antes de los científicos de datos. Hoy puedes hablar de especialistas en ciberseguridad. Eso se magnificó y también, si antes la seguridad era importante, hoy es mucho más importante. Entonces, sí, de hecho, ¿cómo proteges y administras tus datos? Hay muchos casos de phishing, hay muchas denuncias también de phishing hoy en varias compañías. Y hay otra cuestión que es más cultural, porque a veces cuando se habla de smart data o de tecnología,
uno se pierde pensando que es algo frío y lejano, y sin embargo existen sesgos, ¿no? Sesgos, por ejemplo, no sé, por ahí a mí en la facultad me decían emisor-receptor, y uno creía que el emisor en términos de noticias era más fuerte que el receptor, y el dato te dice que lo que vos tenés como instinto no es tan correcto. Entonces, ¿cómo conviven esas visiones objetivas por un lado y las visiones sesgadas por otro? Bueno, ahí volvemos a la importancia de los datos y de la información, ¿no? Nosotros nos gusta usar una frase de no hay buen AI sin buen IA. ¿Qué quiero decir con eso? No hay buena inteligencia artificial si no hay una buena arquitectura de información, ¿no? O de datos. Y ahí, obviamente, IBM tiene 108 años de historia y de trayectoria construyendo y generando confianza con sus clientes. Obviamente, la información y los datos son propiedad del cliente, ¿no? No es que IBM es propietario de esos datos. Lo que nosotros tenemos que claramente basar todo esto en algunos pilares importantísimos, ¿no? De responsabilidad, transparencia y equidad para todo ese manejo de datos, para tratar de evitar esos sesgos, ¿no? Entonces, ahí un rol muy importante nuestro en IBM es cómo brindamos la tecnología para soportar todas estas iniciativas que estamos hablando, pero también no solo buscando ser confiables, sino también tratando de brindar herramientas que permitan detectar sesgos, ¿no? Detectar sesgos y corregirlos. Pero de vuelta, se basa o se tiene que basar en información muy confiable. En datos. Sí, no en datos. No en datos que tiene que ser seguro, porque hoy hay todo tipo de datos. Tenés los datos malos, por llamarlo de alguna manera, o los datos que te pueden generar algún tipo de sesgo. Entonces, la importancia hoy de las empresas y a las que le va a permitir ese siguiente salto es justamente a los que sepan trabajar bien con esos datos en forma competitiva, ¿no? Y que les permita dar escala también. Hablabas de una empresa que tiene 108 años, que también tiene la ventaja, como otras multinacionales, de tener comparaciones o tener información de distintos países. Cuando uno ve la adopción, ¿no? de la inteligencia artificial de nuestras empresas, las empresas argentinas, con relación a empresas de América Latina, con relación a empresas del resto del mundo, ¿cómo estamos? Yo creo que estamos muy bien, nada que envidiar. Tenemos el talento, vos antes dijiste, tenemos que trabajar más en el talento, porque hace falta, sin lugar a dudas, más talento. Y tenemos la tecnología. Y la verdad que hoy la inteligencia artificial, o sea, los datos que impulsan la inteligencia artificial, justamente dónde trabaja o dónde apuntan las organizaciones en la Argentina, es por un lado a optimizar procesos, generar eficiencias, generar productividad, pero también ayudarlos a generar nuevos servicios, nuevas formas de llegar a sus clientes, nuevas experiencias de clientes. Entonces tiene un rol importantísimo. Y la verdad que en la Argentina hay muy buenos ejemplos, ¿no? Y te puedo dar algunos ejemplos de referencias en la Argentina que ya lo han hecho y lo están haciendo. Por ejemplo, Naranja, o sea, en el mundo financiero, utilizando la inteligencia artificial o para nosotros de Watson, nuestro motor de inteligencia artificial, para trabajar en prevención de fraude, análisis de crédito, incobrabilidad. O sea, aspectos que hoy una Naranja manejando y administrando 5 millones de clientes son claves y son claves para esta realidad que estamos viviendo hoy. Y de golpe hoy tenés soluciones desarrolladas en 2-3 semanas que te brindan ese tipo de resultados y donde justamente acá se combinó que trabajaron ambos equipos, Naranja y IBM también, justamente apuntando mucho a lo que hablábamos antes de evitar sesgos. Entonces, ¿cómo trabajamos para estar seguros que la información que está utilizando el motor de inteligencia artificial es la correcta y es confiable, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo en el mundo más de las startups, por ejemplo, y también muy relacionado a lo que estamos viviendo. No sé si escuchaste hablar del Tartabot, se puso muy de moda. Todo lo que es asistentes virtuales, ¿no? Sí. Con este tema de la pandemia, hay mucha gente preguntando, mucha gente consultando.
claramente los asistentes virtuales se pusieron muy a la orden del día. Y acá tenemos un caso donde una startup que trabaja con nosotros, que se llama Blavox, trabajando con una fundación, con una ONG, que es Fundación Cardiológica Argentina, trabajaron en conjunto para generar un asistente virtual para dar respuestas combinando afecciones cardíacas con tema del COVID, ¿no? Entonces, necesitas, obviamente, talento y especialistas en el mundo de la medicina para que alimenten claramente al motor de la inteligencia artificial o a la solución y que brinde soluciones a la gente que obviamente estaba llena de preguntas o está llena de preguntas. Entonces ese es otro ejemplo. Y nosotros, la verdad que trabajamos mucho con el mundo de las startups y los emprendedores. De hecho, tenemos programas para subirlos. Y vuelvo al tema de la colaboración, ¿no? De que decía al principio, de la importancia del ecosistema y cómo co-creamos juntos para traer para todos soluciones claramente al alcance de todos, ¿no? Roberto, para cerrar, la Argentina como concepto y la Argentina respecto a inteligencia artificial, hablabas de casos como el de David Ruda, un emprendedor serial de Córdoba con Naranja, o el caso de estos bots aplicados a la asistencia, pero para cerrar, la Argentina como país, ¿cómo la estás viendo en términos de inteligencia artificial? A ver, la veo bien, yo creo que nos queda todavía espacio para realmente escalar o profundizar más en todo lo que esta tecnología te brinda, pero tenemos números, recién hablábamos de 2 ejemplos, podemos seguir en el mundo financiero o en el mundo de los bancos, por ejemplo, con mantenimiento predictivo de cajeros, o sea, inteligencia artificial, manejando si necesita, si está por tener alguna rotura o no, prevenir desperfectos en los cajeros. En el mundo de las automotrices, por ejemplo, Volkswagen tiene una ayuda cognitiva, un manual cognitivo en el auto, al cual vos le podés ir haciendo preguntas y te responde. Tenés en el mundo del agro, por ejemplo, otra startup, S4, que trabaja con datos del clima, pero no solo combinando inteligencia artificial, sino que combina inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas, justamente para brindar mejoras en el tema de la siembra y siembra en detalle. Y así tenés numerosos ejemplos. Con lo cual, yo creo que estamos en una posición muy buena para dar ese salto. Vuelvo a repetir, tenemos talento. Argentina exporta mucho talento. Cuando uno habla de soluciones de datos, de inteligencia artificial, de todo lo que venimos hablando de analítica, de datos, de seguridad, claramente Argentina está muy bien visto desde afuera en el mundo. Y de hecho la realidad hoy lo demuestra, que exportamos muchísimo al mundo. Con lo cual nuestro posicionamiento desde esa perspectiva es muy bueno. Yo creo que ahora quizá el salto que falta es cómo capitalizamos todos esos beneficios, esos temas buenos que tenemos en el país, cómo seguimos formando. El trabajo con las universidades es crítico y es clave, cómo seguimos formando talento para justamente atacar estos temas que son críticos. Y desde esa perspectiva, nada, nosotros como IBM estamos listos totalmente para acompañar a las organizaciones en esta transformación digital hoy más que nunca. Roberto, muchas gracias. No, de nada, muchísimas gracias por invitarme.